delante de Dios o la conciencia hacia Dios. El diccionario Vine dice: la frase conciencia hacia Dios significa una conciencia tan controlada por la aprehensión de la presencia de Dios que la persona se da cuenta de que los duelos se pueden soportar de acuerdo a su voluntad. Una vez más, el Vine dice: la frase significa una conciencia tan controlada por la aprehensión de la presencia de Dios. Una conciencia que tiene claro todo el tiempo que el Señor tiene control de todas las situaciones. Que el Señor tiene control de tu jefe, que el Señor tiene el control de aquellas autoridades. Cuando nosotros obedecemos, no lo obedecemos solamente, obedecemos a nuestras autoridades. No solo lo estamos haciendo con respecto a nuestro jefe, sino te das cuenta, lo que dice el texto: si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, aquellos, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que no se sujetaron necesariamente a las cuestiones pecaminosas de este mundo. Si una autoridad les enviaba a hacer cuestiones que no iban de acuerdo a la voluntad de Dios, ellos entonces, al alinearse a la voluntad de Dios, definitivamente se desalineaban de la voluntad de sus jefes, ¿no? Porque a ellos les interesaba primeramente estar sujetos a Dios. Y esto traía entonces dolor, molestias, sufrimiento y padecimiento injusto. Ve por favor a Santiago 1. Santiago 1, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 4. Entonces vamos en ese camino, ¿no? Me sujeto a la autoridad, el Señor se agrada de mi obediencia, y esa obediencia hacia Dios puede generar conflictos, puede generar persecución, puede generar molestias, padecimientos en nosotros, sufrimiento finalmente. Pero dice Santiago 1, vamos a leer, como les decía, desde el versículo 1, y te voy a leer la Nueva Traducción Viviente por algunas frases interesantes que me parece que en esta versión quedan muy claras. Está hablando Santiago en un contexto muy parecido al que está hablando Pedro también en su carta. Y dice: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. Si tú te acuerdas de la salutación de Pedro, ¿no? En 1 de Pedro 1, es prácticamente hacia las mismas personas, aquellos que están dispersos, ¿no? Ya hemos hablado mucho al respecto: aquellos que no tienen su patria en esta tierra, aquellos que por la persecución fueron dispersos, dice aquí, por todo el mundo, ¿no? A ellos Jacobo o Santiago es quien les está escribiendo. Y dice el versículo 2: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Vuelvo a leer el versículo 2, Nueva Traducción Viviente. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérelo como un tiempo para alegrarse mucho. Dice la Reina Valera: tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La Nueva Traducción Viviente dice: si estás enfrentando algún problema, considéralo como un tiempo para alegrarte. El padecimiento en el Hijo de Dios no es una tragedia. El padecimiento en el Hijo de Dios, o el sufrimiento, la molestia, no es una tragedia, sino es, como vamos a ver más adelante, es el trato de Dios en nuestra vida. Dice versículo 3: porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Cuando nosotros somos sometidos a pruebas, nuestra constancia, nuestro carácter
tiene una oportunidad de desarrollo. Dice la Biblia que el Señor va a presentar una iglesia pura y sin mancha. El Señor quiere una iglesia semejante a Él o partícipe, lo vamos a ver más adelante, partícipe de su santidad. Así que al haber nuestro Señor padecido, al haber nuestro Señor haber recibido padecimiento, molestia en su cuerpo, nosotros también, como hijos de Dios, dice la Biblia, el alumno no es superior al maestro. Si el maestro fue perseguido, esperan ustedes también ser perseguidos. Si nuestro maestro fue perseguido, nosotros no tendríamos por qué no ser perseguidos. Repito, en el contexto de que Santiago escribe, en el contexto que Pedro escribe, era algo totalmente tangible. Ellos estaban siendo perseguidos, pero les dice Santiago, pero cuando estás sometido a esta prueba, cuando estás sometido a esta injusticia, tu carácter, tu constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. No padecemos o no sufrimos como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros padecemos sabiendo que el Señor tiene un propósito en estas cosas. Versículo 4 de Santiago 1, Nueva Traducción Viviente, dice: así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Así que deja que crezca. ¿Te das cuenta que no necesariamente tenemos que pedirle al Señor el dejar de sufrir? Hablando en el contexto del que está hablando Pedro, ¿no? De los jefes tal vez que no son buenos ni afables, que tal vez nos molestan o que nos causan molestias porque somos hijos de Dios, ¿no? No necesariamente nuestra oración debe ir guiada: Señor, quítame ese jefe, ¿no? Señor, quítame la molestia, ¿no? Sino más bien nuestra oración debe ir guiada a: Señor, permite que con ese sufrimiento, permite que con esa prueba mi constancia se desarrolle plenamente para que yo sea perfecto y completo, como dice Santiago, sin que me falte cosa alguna, dice la Reina Valera. El Señor, a través del sufrimiento dado en el contexto de Pedro por las autoridades, por los jefes, está forjando carácter en nosotros. No somos el producto terminado, no estamos al 100, necesitamos crecer, como decía, necesitamos parecernos más a nuestro Señor en santidad, necesitamos parecernos más al Señor en obediencia, necesitamos parecernos más a nuestro Señor, y con todas esas pruebas alrededor nuestro, el Señor nos hace más parecidos a Él. Regresamos a 1 de Pedro 2. Versículo 19. Porque esto merece aprobación, ¿no? Ya vimos de qué se trata esto. Esto le agrada al Señor, esto es aceptable delante del Señor. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Esta palabra sufrir es soportar, pero particularmente quiere decir soportar pacientemente. Soportar pacientemente. Si te das cuenta, no es un padecimiento del cual yo estoy buscando escapar inmediatamente o en el cual estoy inconforme, sino si bien es algo que tengo que soportar, pero mi paciencia, ¿no? Sabiendo que la esperanza que tengo más adelante, o sabiendo de la esperanza que tengo más adelante. Si alguien sufre, dice aquí, molestias, esta palabra molestia sugiere dolor. En el contexto del Nuevo Testamento, incluso dolor físico, ¿no? Que era lo que los esclavos sufrían. Ellos eran maltratados, eran golpeados, ¿no?
incluso podría ser un dolor o un maltrato, tal vez no físico, sino más bien mental, etcétera, ¿no? Si alguien sufre, si alguien padece, pero dice ahí, injustamente, ¿no? Si nosotros padecemos por lo que hemos sembrado, por ejemplo, si tú padeces que te descuenten parte de tu sueldo porque llegaste todos los días tarde al trabajo, no estás padeciendo injustamente. Estás padeciendo, no es injusto, estás recibiendo, ¿no? Lo que es. Si tú, en vez de estar en tus horas de trabajo haciendo lo que debes de hacer, estás distraído con tu teléfono, hablando por teléfono, en las redes sociales, y te cachan y te corren, no estás padeciendo injustamente, eso no es una injusticia, ¿no? Y nada estamos haciendo de más, estoy llevando solamente la consecuencia de mis actos. Esto no es padecer por el Señor, esto es padecer porque hiciste algo mal, ¿no? Particularmente aquí habla de una molestia, un padecimiento injusto. Piensa tal vez en un padecimiento verdaderamente injusto que hayas llevado, ¿no? Algo por el Señor o por no conformarte a lo que a las reglas, por ejemplo, de la empresa donde estás, aquellas reglas que quizás son pecaminosas, aquellas reglas que quizás no honran al Señor. Un padecimiento por esas cosas, un padecimiento injusto. Es el deseo del Señor que cuando los creyentes están padeciendo injustamente, ¿no?, en tu lugar de trabajo, en tu escuela, etcétera, no cambiemos o no vacilemos en nuestro testimonio, sino que sigamos con humildad y paciencia, ¿no? Ve por favor a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Nosotros sabemos que Dios tiene el control sobre todas las circunstancias. Puede haber un maestro injusto, puede haber un jefe injusto, puede haber una autoridad injusta, pero esto no está por encima de la soberanía y el control del Señor. A veces oramos y le decimos, Señor, toma el control. ¿Sabes qué? El Señor nunca ha perdido el control. Dios tiene el control sobre todas las circunstancias. Dios tiene el control sobre el trato injusto que estás recibiendo. No se le fue de las manos a Dios, ¿no? No fue que de pronto Dios se dio cuenta, pues lo están tratando injustamente. No es así. Él es soberano y Él a su tiempo a cada cual le dará lo debido. Segunda carta a los Corintios 4, versículo 17, dice así: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Checa lo que está diciendo el apóstol Pablo. Nuestras dificultades actuales son pequeñas. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Nuestras dificultades, dice, y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Un más excelente, dice la Reina Valera, un excelente y eterno peso de gloria. ¿Tú te acuerdas cuando venían estos hombres que estaban segando las cosechas con el aventador se llama, ¿no?, un como trinche, ¿no?, con el cual tomaban el grano que estaba en el piso y lo aventaban hacia el aire, ¿no? Lo aventaban, y con el viento las impurezas, aquellas cosas que no tenían peso, el viento se las llevaba y lo que tenía grano volvía a caer a tierra. El viento hacía que esas imperfecciones volaran y solo quedara lo pesado, lo que tenía grano, lo que no era vano, lo que tenía algo en su interior. Cuando está diciendo
las dificultades que son pequeñas es como ese aventador, ¿no? El Señor necesita hacer ese trabajo en nosotros para que se vayan aquellas impurezas, para que se vaya nuestro pecado, para que se vayan esas cosas de nuestro carácter que no van conforme al Señor. Eso es lo que hace el sufrimiento, eso es lo que hace las dificultades, que eso se vaya. Y dice aquí, y que, la Reina Valera, ¿no? Que quede más un excelente y eterno peso de gloria. Versículo 18. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanece para siempre. Aquello que está forjando Dios en tu vida por el sufrimiento. Aquello, yo no puedo imaginarme. El apóstol Pablo fue alguien que sufrió. Él es quien está escribiendo esto, ¿no? El apóstol Pablo fue alguien que entregó su vida, fue apedreado, fue maltratado, finalmente murió entregando su vida por el Señor. Pero él sabía algo, pero las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Ese sufrimiento, esa situación, pero lo que Dios hizo con eso, lo que Dios logró en tu vida con eso, va a permanecer para siempre. Así que nosotros no vemos el sufrimiento como aquellos que no tienen esperanza, sino como el Señor actuando en nuestras vidas. Así que repito, no es que todas las veces tengamos que buscar que no haya sufrimiento. El Señor a sus hijos no les ha dicho nunca que van a dejar de sufrir. Eso no es algo que en esta tierra al menos, ¿no? Eso no es algo que esté en la Biblia. Es más, a través del sufrimiento nosotros somos forjados. A través del sufrimiento nosotros somos capacitados. A través del sufrimiento nosotros somos perfeccionados, ¿no? Dice la Biblia, para que con el consuelo que tú has sido consolado, consueles a otros. Hace tiempo yo le hablaba a una persona de cosas que ignoraba, ¿no? Me pedía un consejo y yo ignoraba. Y yo le dije lo que la Biblia dice, pero en una ignorancia, porque yo no había vivido lo que esa persona había vivido. Entonces dije, mira, la Biblia dice esto, pero yo creo que sí fue sin mucho sentido, tal vez, no sé. Pocos días después de yo haber atendido a esta persona, padecí exactamente lo mismo que me describió. Después de varios meses, otro hermano se acerca conmigo describiendo el padecimiento que esa hermana en su momento me dijo y que yo después viví, ¿no? Y que ahora lo estaba viviendo un hermano en ese momento. Definitivamente el consuelo con el que yo fui consolado cuando lo viví me llevó a poder ser más empático con este hermano, a tratar su corazón, a saber más cosas de él, porque era algo que el Señor forjó en mí, ¿no? El Señor forjó. Así que si tú estás padeciendo algo en tu vida, tú estás padeciendo algo en tu trabajo, en tu casa, y no solo con las autoridades, ¿no? Quizás estás padeciendo por Cristo en algún sentido. Debes tener bien claro que el Señor está permitiendo eso porque está forjando algo en ti que es útil para su obra. No padecemos injusticias. O bueno, padecemos injusticias porque aquí dice, podemos padecer injusticias, pero todo eso primero fue aprobado por el Señor. Tiene un propósito claro en nuestras vidas. Dice 1 Pedro 2:20, regresamos, primera carta de Pedro 2:20. Dice así, ya lo platicábamos. Pues qué gloria es, si pecando sois abofeteados y lo soportáis.
Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ya estudiamos esto, y si te fijas, redunda el apóstol Pedro. Dice, esto es aprobado de Dios, ¿no? Versículo 19, luego en el versículo 20 dice, pues qué gloria es que si pecando soy abofeteados, y termina el texto también, dice, esto ciertamente, hace énfasis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué gloria hay, como decíamos hace ratito, si yo sufro, ¿no?, por mis malas decisiones, si yo sufro por mi pecado, si yo sufro por llegar tarde, si yo sufro por que no he hecho las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios? Pues no estamos sufriendo por Cristo, está sufriendo pues estamos sufriendo por nuestra inmadurez. Estamos solamente recibiendo la consecuencia de nuestras decisiones. Eso no es sufrir por Cristo, y eso no es sufrir injustamente. Pero dice aquí, pero si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hay quien dice que le sorprende por qué a la gente buena le pasan cosas malas, ¿no? Pero de acuerdo a lo que dice la Biblia, no hay gente buena. Bueno solo hay uno. En esta tierra, bueno, solo Cristo. Y tú dime si no padeció injustamente yendo a la cruz por tus pecados y por los míos. Solo ha habido una persona buena en esta tierra y padeció injustamente por el pecador. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, ¿no? Los creyentes incluso que hacen algo indebido, ¿no?, merecen un castigo, ¿no? Hay consecuencias. Dice aquí, son abofeteados y lo soportas, ¿no? Vamos por favor a Hebreos 12, versículo 5. Dice así, Hebreos 12:5: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Cuando el Señor nos disciplina, cuando el Señor nos reprende, porque la Biblia está diciendo eso, que el Señor nos pone en disciplina, que el Señor nos reprende. Lo que dice el escritor a los Hebreos, dice, no menosprecies la disciplina del Señor. Versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si somos hijos del Señor, vamos a ser disciplinados por el Señor. Vamos a ser, como dice aquí, azotados por el Señor. Y dice el versículo 7, si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Sabes que el sufrimiento, la disciplina, el azote por el cual somos formados, nos da una pista, nos da una señal de que el Señor está tratando con nuestras vidas y de que verdaderamente somos hijos de Dios? De pronto hay quien dice, ¿por qué él hace todas las cosas mal y todo le sale bien, ¿no? Y le va bien el trabajo, le va bien acá, y no es cristiano y le va bien por todos lados. Pues bueno, el Señor no se está metiendo en su vida. El Señor no está actuando porque no es su hijo. Pero Dios al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. ¿Te das cuenta? Amor, disciplina, amor, disciplina. La disciplina es una muestra del amor de Dios. Si un padre deja que sus hijos hagan absolutamente lo que quieren, ¿no?,
Eso no es amor, porque esos hijos se van a enfrentar a la vida real en algún momento, y más vale que como padres enseñemos a nuestros hijos la disciplina en casa, la disciplina en la iglesia, la disciplina que el Señor nos provee, ¿no? Es amor. Dice el versículo 9: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos, dice aquí, de su santidad. En medio del sufrimiento, en medio de la aflicción, en medio de la disciplina del Señor, lo que Dios quiere es que nos hagamos más partícipes de su santidad. ¿Para qué queremos disciplina en casa? Para parecernos más a Cristo. ¿Para qué queremos disciplina en la iglesia? Para parecernos más a Cristo. ¿Para qué el Señor permite que seas disciplinado en tu trabajo? Para parecerte más a Cristo, ¿no? Mas si haciendo lo bueno, regresamos a 1 Pedro 2, versículo 20. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Hacer lo bueno implica, como decíamos hace unos minutos, negarme a las prácticas tal vez que en mi empresa se llevan a cabo, que son pecaminosas. Negarse a lo que quizá me piden mis jefes, que va en contra de lo que Dios quiere. Hacer lo bueno implica mostrar primeramente obediencia a Dios, aún pagando el precio de ser afligidos, aún pagando el precio de recibir algo no deseado, vamos a decir, una molestia. Aunque un comentarista bíblico decía: nuestro caso es como el de un criminal que mejor debía sentenciar en silencio por el delito que no ha cometido, para que no con demasiada protesta induzca una investigación sobre una lista de delitos que no se acusan en su contra, pero que no conocen. ¿Qué está diciendo él? Nuestro caso sería como aquel que va por un delito injustamente y está siendo sentenciado injustamente, pero él prefiere no decir mucho o no decir nada, porque aunque es injusto el delito por el que va, si se enteran de los otros todos delitos que ha cometido, le iría peor aún, ¿no? Yo tenía un amigo, creo que sí ponía el ejemplo hace algunas semanas aquí. Yo tenía un amigo que estaba purgando una sentencia en la cárcel injusta, ¿no? No había llevado, el juicio fue injusto. O sea, él no había cometido el delito por el cual estaba en la cárcel. Pero él decía, pero he cometido lo necesario como para estar aquí. Entonces a veces venimos delante del Señor, ¿no? Como haciéndonos parecer como justos, como que hacemos lo bueno, como que hacemos todo lo bueno y que no merecemos sufrir y que no merecemos. No. El Señor está actuando en nuestra vida, nos está disciplinando, y eso es bueno para nosotros, ¿no? Estamos ahí, 1 Pedro 2, 21, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para esto fuiste llamados. ¿Te acuerdas del apóstol Pablo cuando le dicen ahí se me fue el nombre, Ananías, que vaya y lo busque, ¿no? Vas a ir a una calle que se llama Derecha y vas a encontrar a alguien, y describen al apóstol Pablo, ¿te acuerdas? Y le dicen: porque es necesario que él sepa todo lo que va a padecer por mí. Ese es el llamado del apóstol Pablo. O sea, su primer llamado, el primer hombre que se acercó a él a decirle algo fue:
vas a padecer por Cristo. A veces brindamos el evangelio así como que vas a dejar de padecer, ¿no? No, no. ¿Qué me dices de aquellos hermanos en China, en tantos países en persecución, que cuando se convierten al cristianismo son expulsados o mueren, ¿no? En algunos países, ¿no? ¿Qué les diríamos? Ven, conviértete al Señor y vas a dejar de sufrir. No, a ellos el convertirse al Señor les implicaría incluso mayor sufrimiento. El estar con el Señor no es necesariamente dejar el sufrimiento. Dice el apóstol Pedro, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Si el Señor mismo padeció, si el Señor mismo padeció, nosotros también lo haremos. Segunda de Timoteo 3, por último, dice, versículo del... vamos a leer desde el versículo 11. El apóstol Pablo le está hablando a Timoteo y le dice, ¿sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado? 1 Timoteo 3:11. ¿Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado? Y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra. Pero el Señor me rescató de todo eso. Y dice el versículo 12, es cierto, todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Todo aquel que quiera vivir una vida temerosa de Dios, todo aquel, si te fijas está diciendo todo, no está diciendo algunos, todo aquel que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos serán engañados. Y dice el versículo 14, 2 Timoteo 3:14, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Hermano, el sufrimiento también en nuestras vidas no es algo que deba mover nuestra fe, sino todo lo contrario. El sufrimiento en nuestras vidas es algo que fortalece nuestra fe, fortalece nuestro carácter. Hace tiempo leía un artículo en el que le preguntaban a personas que habían sufrido, cuando habían aprendido más a apegarse a la palabra del Señor, cuando habían aprendido más a ser dependientes del Señor, siendo en la alegría o en el sufrimiento. Y prácticamente todos respondieron en el sufrimiento. Ahí es donde me agarré verdaderamente del Señor. Ahí es donde el Señor no me dejó. Entonces, repito, decía Pedro que leíamos, ¿no? Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, ¿no? Así como Cristo padeció, es necesario que nosotros aprendamos obediencia también, pareciéndonos a nuestro Maestro, porque Él nos dejó ese ejemplo a seguir. Hermano, inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno y porque tú nos hablas, Señor. Ya le decía, Señor, también, o lo decía el apóstol Pedro también, que si alguno de pronto experimenta un fuego de prueba, no se presente como si alguna cosa extraña le estuviera aconteciendo, Señor. Sabemos, Padre, que en medio de las aflicciones, en medio de las pruebas y en medio de la injusticia que tus hijos podrían estar sufriendo, Señor, tú, Señor, estás llevando a cabo tu obra en medio de nosotros. Y eso es lo que te pedimos, Señor. Nuestro ruego, Señor, es que en medio de la aflicción, nuestro ruego es que en medio del dolor logremos cada vez parecernos más a ti y reflejar, Señor, quién eres tú. Reflejar tu santidad, porque tú eres santo.
Tú eres santo y dice tu palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Porque tú eres justo y nosotros no somos justos, Señor. Porque tú eres bueno y nosotros no somos buenos. Entonces necesitamos ser disciplinados. Entonces necesitamos ser enseñados. Necesitamos aprender a obedecerte, Señor. Necesitamos ser sujetos a ciertas situaciones, Padre, para moldear nuestro corazón y perfeccionarlo, para moldear nuestro carácter y perfeccionarlo, para parecernos a nuestro Maestro, para parecernos a ti, Señor. En el libro de los Hechos se puede leer de aquellos que eran apedreados y maltratados, golpeados a causa del Evangelio. Y es sorprendente cómo se describen, como que al terminar de todo eso, ellos salían con una sonrisa, alegres de haberse tenido, Señor, en cuenta como para sufrir por Jesucristo. Señor, ayúdanos a encontrar el valor, Señor, en medio de la prueba y el dolor y del sufrimiento. Ayúdanos a encontrar el propósito por el cual tú nos estás pasando por ciertas circunstancias, Señor. Y queremos pedirte perdón, Señor, porque muchos de los que estamos aquí estamos sufriendo no a causa de hacer lo correcto, sino a causa de nuestro pecado, Señor. A causa de nuestras malas decisiones, Señor, y de no considerarte. Y antes que otra cosa queremos pedirte perdón, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, el no tomarte en cuenta en nuestras decisiones. Y hoy queremos voltear nuestros ojos hacia ti, al autor y consumador de la fe, y seguir, Señor, tus pisadas. Y seguir, Señor, lo que tú hiciste, Padre. Honrando tu nombre, exaltando tu nombre, bendiciendo, para que la gente, Señor, cuando nos vea, pueda discernir fácilmente que somos tus discípulos, Señor, que somos tus hijos, Señor, que somos pequeños Cristos, que somos como tú, Padre. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos, porque eres bueno, grande, justo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén.